Esta mañana quiero tocar con ustedes el tema de una de las declaraciones que surgieron del tiempo de la Reforma protestante en los años 1500. Y la pregunta que quiero usar como base es ¿por qué sola escritura? Y en un segundo le explicaré qué es lo que eso quiere decir. ¿Por qué sola escritura? El día jueves, los que estuvieron conmigo, un repasito rápido, porque algunos no estuvieron el jueves, así que para ponerlos al día. El día jueves estuvimos hablando un poquito, en vez de tener el estudio bíblico regular de los jueves, tuvimos un servicio, celebrando específicamente el día de la Reforma, que es lo que dentro de los círculos cristianos normalmente celebramos el día 31 de octubre. Muchas personas celebran Halloween, pero yo prefiero celebrar la Reforma, es mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Para darle el contexto rápido, la iglesia de Jesucristo durante la Edad Media y la Edad Oscura cayó un tiempo de muchas dificultades. La iglesia católica apostólica romana era la dominante en aquel entonces. No estoy diciendo que no habían creyentes verdaderos durante la historia. Yo creo que Dios siempre ha tenido un remanente. Pero por lo general, la iglesia católica apostólica romana había dominado el mundo aquel entonces hasta el punto que el Papa a veces era hasta más poderoso que los reyes. Él decidía quién podía ser rey y quién no podía ser rey. Él ponía reglas sobre los pueblos. Y la iglesia realmente se convirtió en una estructura política. No era la iglesia de Cristo que predica el evangelio para la salvación de las almas. Se convirtió en una estructura política, una estructura de finanzas, de económica, de dinero. Hasta el punto que, miren, algunos papas que existieron a través de la historia de la iglesia católica compraron su posición de papa. Usaron dinero para poder entrar a ser papa porque la posición de papa tenía una cantidad de influencia, de poder, de fama y de control sobre el mundo que no se había visto anteriormente. Entonces era, como dije, una posición realmente más bien política y de poder. Por supuesto, para poder mantener una estructura política y de poder al mando, la verdad tiene que ser de alguna manera oscurecida. El pueblo en ignorancia es un pueblo fácil de controlar. Pero el pueblo que es iluminado por la verdad, ¿se recuerdan que Jesucristo en una ocasión dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre? El pueblo que es iluminado por la verdad es un pueblo, mi amado hermano, que no se deja amarrar bajo las cadenas del error o de la falsa religión y del engaño. Así que para que la estructura política y de poder que existía dentro de aquellos tiempos de la Iglesia Católica pudiese permanecer, tenía que la verdad ser ocultada y oscurecida. Y por eso es que la lectura de la Biblia, por ejemplo, no era algo que se hacía muy común. Por eso es que le prohibían a los laicos son los miembros de las iglesias, leer la Biblia. Aún los monjes y algunos sacerdotes no tenían acceso a la Biblia. No tenían, solamente un grupo selecto se les permitía que leyeran la Biblia. ¿Por qué? Una vez más, porque la palabra del Señor tiene un efecto poderoso en aquel que la lee con un corazón con fe. Oh, mi amado hermano, y cuando la palabra del Señor entra en el calabozo del corazón, rompe cadenas, transforma vidas y hace una obra, mi amado hermano, que nada en este mundo puede ser comparado con ella. ¿Okay? Entonces, llegamos a la época de los 1500, cuando entra en la escena, les contaba a ustedes el jueves, un hombre de nombre Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico que comenzó a leer la Biblia, se le dio el privilegio de leer la Biblia porque era un privilegio. Y en el proceso de leer la Biblia, Martín Lutero llegó a entender lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, lo que es la justificación por la fe, entendiendo él lo que dice Romanos 1:17, que se le conoce dentro de los círculos teológicos como el texto de la Reforma, porque fue Romanos 1:17 el texto que le abrió a Martín Lutero su entendimiento de que la justificación, o sea, la declaración de que un hombre puede ser justo delante de Dios no es por las obras, sino por la fe, porque allí Romanos 1:17 dice, porque el justo por la fe. Lutero dice que cuando él logró entender lo que este texto quiere decir, que el justo vive por la fe y que la fe realmente es un regalo de Dios, cuando él vio esta realidad de que no es por las obras, porque Lutero era un monje bien celoso,
Podemos compararlo casi con Pablo. Lutero tenía una personalidad quizá parecida a Pablo. Pablo dice de sí mismo que él era judío de judíos, hebreo de hebreos. Él cumplía con todas las reglas que le imponían en su religión. Fariseo era él, perseguidor de la iglesia. Y Lutero, por así decirlo, era una persona similar. Celoso, hacía ayunos, hacía oraciones, estaba todo el tiempo haciendo votos delante de Dios porque él quería ser hallado justo delante de Dios, pero entre más hacía obras, más frustrado estaba con Dios. Hasta el momento en que él leyó, entendió y comprendió Romanos 1:17. Él dice que ahí golpeé, Lutero dice, yo golpeé este texto hasta que pudo entender lo que decía, ¿ok? Y cuando lo entendió, él mismo dice, yo había nacido de nuevo y había entrado en el paraíso mismo del cual las puertas fueron abiertas completamente. Y después de eso vino un cambio. Y eso es lo que pasa. Ustedes pueden decir amén con esto. Una vez usted aprende la verdad, una vez el evangelio se hace claro para usted, eso no hay forma de ir atrás. No hay forma de ir atrás. Eso cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, cambia tu forma de hablar, cambia todo tu corazón, cambia tus prioridades, cambia tus pensamientos, cambian. Y eso es lo que le pasó a Lutero. Todo su ser cambió. Y él vio que la Iglesia Católica Apostólica Romana estaba haciendo una obra horrorizante. Estaban vendiendo el evangelio, literalmente vendiendo el evangelio. Le decían a las personas, si pagas tanto, tú puedes sacarte del infierno. Y no solamente por ti, puedes sacar al tío, al abuelo, al sobrino, al hijo que se murió. Lo podemos sacar de pena y lo llevamos a gloria. Solamente compra un documento, le llaman las indulgencias papales. Compra este documento y una vez tú lo compras, el alma es librada. Les decía a ustedes que Johann Tetzel, que era el vendedor más grande de indulgencias papales, le decía a la gente, no ha caído todavía la moneda en la caja cuando ya el alma sale del infierno. Decía él. Y Lutero, viendo este maltrato de las multitudes y esta masacre del Evangelio de Jesucristo, se levantó, impulsado una vez más por la iluminación de la palabra, escribe un documento que conocemos hoy día como las 95 tesis, y que fue, por así decirlo, la chispa que comenzó. El documento realmente se conoce como el cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Ese es el título oficial. Nosotros le damos el título corto a las 95 tesis. Y un 31 de octubre del 1517, él fue y toma este documento y lo clava allá en la capilla de Wittenberg, en la ciudad en Alemania donde él vivía. Y comenzó, por así decirlo, la lucha por la verdad en ese tiempo. Hoy de ahí vinieron peleas y debates, lo condenaron a muerte, está condenado a muerte. No podía salir a Alemania porque en cualquier otro lugar que lo encontrasen lo arrestaban y lo mataban. ¿Okay? Lo excomulgaron de la Iglesia Católica. No sé si usted sabe esto, pero él eventualmente se casó con una monja. Catherine Bornova, si no me equivoco, era el apellido de ella. Que la sacaron de un convento en barriles. A ella y a otro grupo de monjas la tuvieron que rescatar. No la querían dejar salir. Y él se casó con Catherine. Y Dios lo utilizó mucho para el inicio, ¿verdad?, del cambio tan importante y tan necesario que tenía que existir. Y que nosotros hoy día hemos sido bendecidos con los esfuerzos de estos hombres. Y no solamente Lutero, pero vinieron otros después de él, Juan Calvino, Zwinglio, y etcétera, etcétera. Muchos otros reformadores a través de toda Europa, que levantaron la proclama de que el evangelio es por la fe. Y hubo 5 declaraciones que, por así decirlo, resumen la proclama que ellos hicieron, aunque ellos quizás no formalmente utilizaron estos títulos, nosotros quizás más bien se los hemos asignado. Pero 5 declaraciones que definieron, por así decirlo, definen lo que es el evangelio, si realmente usted se pone a pensarlo. Y les dije a ustedes el día jueves, estas 5 son, ustedes se las saben muchos de ustedes: sola escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus y solo Deo gloria. O sea, la sola escritura, sola fe, sola fide, sola fe, sola gratia, solo por gracia, solus Christus, son frases en el latín, solamente Cristo o solo Cristo. Y soli Deo gloria quiere decir solo para la gloria de Dios, o la gloria para Dios solamente, ¿verdad? Y ese es un resumen, por así decirlo, de nuestra fe.
La fe cristiana, el evangelio bíblico, mi amado hermano, está basado solamente en la Escritura y entendemos que la salvación es únicamente por la fe y la gracia de Dios, por la persona o a través de la persona de Jesucristo y para la gloria de Dios. Esa es la salvación. Y el día jueves nosotros estuvimos haciendo una pregunta. Y no voy a cubrir las 5, solamente escogí este año 2, quizás el año que viene escojo 2 más. El día jueves lo hicimos porque justamente cayó el día de la reforma, el mismo día que de la reunión de nosotros, el 31 de octubre nos cayó el día jueves. Estuvimos haciendo una pregunta, ¿por qué solo Cristo? Fue la pregunta que hicimos el jueves. ¿Por qué solo Cristo? Entendemos que la doctrina de solo Cristo quiere decir que hay un solo Redentor, un solo Salvador. Solamente hay uno. Hay una sola cabeza de la iglesia y hay un solo camino al Padre. Nadie más puede ir a Dios. Nadie puede ir a Dios si no es a través de Cristo. Eso es claro en la Escritura, ¿verdad? Cristo lo dijo en el capítulo 14 de Juan. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Esa es esa declaración. Pero fuimos un poquito más allá y preguntamos, ¿por qué solo Cristo? Está bien, decimos solo Cristo, pero ¿por qué solo Cristo? Yo le dije a ustedes 5 razones. Porque Él fue el único que reclamó ser el Hijo de Dios. De todos los profetas habidos y por haber, hay muchos por ahí. Él es el único que reclamó ser el Hijo de Dios. Pero no solamente lo reclamó, sino que también lo comprobó. Ese es el punto número 2. Primero, reclamó ser Hijo de Dios. Segundo, comprobó ser Hijo de Dios. Todos sus milagros, todas sus obras, todo lo que hizo, comprueba que Él es el Hijo de Dios. Si Él es el Hijo de Dios y si Él es Dios, como Él tal lo dijo, pues Él tiene que tener poder sobre la naturaleza. Al viento le dijo, calla, y a la mar, enmudece, ¿verdad? Si Él es Hijo de Dios, se tiene que tener poder sobre los demonios. Lo demostró. Si Él es Hijo de Dios, tiene que tener poder sobre las enfermedades. Lo demostró. Y si es el Hijo de Dios, tiene que tener poder sobre el enemigo final, que es la muerte. Y bien lo demostró no solamente resucitando a personas, como lo hizo con Lázaro, por ejemplo, sino que también al tercer día, Él resucitó. Y eso me lleva a los otros 2 puntos. Creemos en solo Cristo porque Él es el único que tomó el pecado sobre sus hombros. Nadie más podía tomar el pecado del hombre y lidiar con él. Él es el único hombre perfecto, sin pecado, que absuelve ahora. Él toma sobre sus hombros el pecado nuestro y paga la deuda que nosotros no podíamos pagar, muriendo en la cruz por nosotros. Y número 4, después de morir, ¿qué hace Él? Resucita. Así que solo Cristo, porque Él es el único que puede cargar el pecado y Él es el único que venció la muerte. Nadie más. Todos los otros profetas que han habido a través de la historia de la humanidad, sus tumbas todavía están con nosotros. Sus huesos están allí pudriéndose todavía en polvo. Más la tumba de nuestro Salvador, mi hermano, está vacía porque al tercer día se levantó. Y nosotros somos los únicos que tenemos esa esperanza de vida y decimos, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿O dónde sepulcro tu victoria? No pudo detener a Cristo Jesús. Y el último punto que les dije el jueves pasado, sábado. Es que Jesucristo es el único que prometió regresar. Jesús es el único que prometió regresar. Nosotros esperamos su venida. Él dijo, yo ahí voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vendré y os tomaré a mí mismo, dijo Él. Vendré a buscarlos. Eso es algo preciosísimo. Él dijo, vengo de vuelta por ustedes. Los demás profetas a través de la historia de la humanidad dijeron, me fui, arréglenselas ustedes, encuentren sus propios caminos. Todas las religiones del mundo son así. Cada quien tiene que encontrar su propio camino. Mas Jesucristo dijo, yo soy el camino, ven a través de mí, pero no te voy a dejar solo, sino que confía en mí, que yo voy, pero regreso. Y te vengo a buscar. ¿Sí? Si solo Cristo por eso, y quizás pudiéramos mencionar cuántas otras más, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo escogimos solamente esas 5. En esta mañana quiero realmente centrarme en el principio o la sola escritura, esa primera. Sola escritura. Sola escritura simplemente es una forma de expresar que para el creyente y para la iglesia existe una sola fuente de verdad, una sola regla de fe y conducta. Nosotros no necesitamos nada más para nuestra vida, nuestra salvación y nuestra santificación que lo que está ya escrito en la santa palabra del Señor.
Y realmente este principio de la Escritura fue el principio formal de la Reforma. Los reformadores realmente se plantaron sobre la verdad de la palabra. Cuando comenzaron a leer la Biblia, dijeron, esta es la verdad de Dios y no necesitamos ninguna otra revelación. Roma predicaba tradiciones, predicaba dogmas de hombres, entre tantas otras cosas, mas los reformadores levantaron su protesta contra Roma plantados en la verdad de la palabra. Y realmente podemos decir que la Reforma Protestante fue una vuelta, un regreso a la palabra. La iglesia que había estado dormida por tanto tiempo en la oscuridad de la ignorancia es despertada por la luz de la palabra y ahora las personas comienzan a tener acceso a algo que ellos no tenían acceso anteriormente. La obra de los reformadores realmente se basó mucho en hacer que la gente pudiera tener Biblias en sus manos. Lutero trabajó en traducir la Biblia al alemán. En su pueblo, en Alemania, solamente habían Biblias en latín. Pero la mayor parte de la gente no leía en latín. Y él dice, no, hay que leerla, hay que dárselas en alemán para que entiendan alemán. Y allá en Inglaterra, William Tyndale, vamos a dárselas en inglés para que pueda. Y así cada uno de los reformadores de las diferentes naciones europeas comenzaron a decir, no, tenemos que darle la Biblia a la gente en el lenguaje que ellos puedan entenderla. Para que el agricultor en el campo sepa más de Biblia que el sacerdote en la capilla. Eso era la motivación de los reformadores. ¿Okay? Entonces, ellos no permitieron de ninguna manera que hubiese nada que fuese por encima de la palabra de Dios como la regla de fe y conducta para la iglesia. Y ese fue el principio que ellos nunca estuvieron dispuestos a negociar. A Lutero en una ocasión se le llama a que se presente en el 1521, si la fecha no se me escapa, se presente delante de sus acusadores porque estaban demandándole lo que se conoce como la dieta de Worms, en que él se retractara de sus enseñanzas, se retractara de sus publicaciones y que se retractara de todo lo que él había enseñado. Y él finalmente él contestó, no puedo hacer eso, a menos que no se me convenza por las escrituras. Yo no puedo retractarme lo que he dicho. Y ese es el principio que, por así decirlo, formó y le dio forma a la reforma en aquellos tiempos. Ahora, ese es el principio. Yo quiero contestar la pregunta, ir más allá, porque quiero explicarle a usted ahora por qué. ¿Por qué nosotros aceptamos que la única fuente de verdad para nuestras vidas es la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué sola escritura? ¿Por qué esto? Y yo hice una lista corta y quizás una vez más no es exhaustiva. Quizás si fuéramos a hacerlo, podríamos listar 100 diferentes artículos de por qué. Sin embargo, cogí solamente unos cuantos. El primero de ellos es este. Nosotros creemos que la palabra de Dios, nosotros practicamos y creemos sola escritura, que la palabra de Dios es la única regla para nosotros porque la palabra es poderosa. La palabra es poderosa. Es más poderosa que cualquier otra cosa, mi amado hermano. ¿Okay? Permítame ilustrar lo que voy a hacer. Quizás esto va a parecer un estudio bíblico en esta mañana, más que sermón. Permítame ilustrarles esto con varios pasajes de la Biblia para que ustedes comprendan esto. Vamos a ir al libro de Jeremías, si quieren, lo que ustedes abren sus Biblias y quieren seguirme conmigo. El capítulo número 23. Y allí Dios está lidiando con el pueblo de Israel y específicamente lidiando con los malos pastores, líderes religiosos del pueblo. Oh, Dios tuvo palabras fuertes para ellos. Personas que estaban en liderato, pero que en vez de enseñarle al pueblo a amar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, habían torcido la palabra de Dios y estaban enseñando sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas, sus propios dogmas, y estaban llevando al pueblo a ignorar el mensaje de Dios y a escuchar el mensaje de los hombres. Como ustedes saben, la mayor parte de los profetas en el Antiguo Testamento lidiaron con el pueblo de esa manera en forma de reprensión. Tenían que corregir. Fue el llamado de Dios a muchos de ellos. Y Jeremías no es la excepción. Jeremías en el capítulo 23, allí hace una declaración. Dios está hablando y dice esto. Mira lo que dice el capítulo 23, verso 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Ese ay, cada vez que usted lea en la Biblia, usted ve esa palabra ay, A-Y.
Es una declaración de maldición. Podemos casi traducirlo maldito es. ¿Okay? Es una declaración de maldición sobre la persona, de castigo, un lamento, por así decirlo. En este caso, mira lo que dice, de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados. Los líderes del pueblo de Israel, en vez de ser líderes y pastores que amaran al pueblo de Israel y que los llevaran a la palabra del Señor y que les enseñaran los estatutos de Dios, habían torcido todo eso y ahora el pueblo de Israel estaba siendo llevado, en vez de a los prados del Señor, estaba siendo llevado a los prados de los hombres. Si saltamos al verso número 25, no puedo leer el capítulo completo porque estaríamos la hora entera aquí repasando este capítulo, ¿verdad? Pero si saltamos al capítulo 23, verso 25, note ahí cómo ahora el profeta Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías, está hablando en contra de los profetas que profetizan mentira en el nombre de Dios en medio del pueblo. He oído, mira lo que dice, he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre. Diciendo, he tenido un sueño. Estos son los profetas en medio del pueblo de Israel. Y ¿sabe qué? Mientras yo voy leyendo esto, usted quizás va a comenzar a pensar en ocasiones que eso hay muchas similitudes al día de hoy. Esta verdad, que esta historia aquí no es solamente del pueblo de Israel, sino que tenemos esto ocurriendo hoy todavía. Y Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre, con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Los profetas, en vez de predicar la palabra del Señor, dice ahí que estaban proclamando el engaño de su corazón. ¿Saben lo que quiere decir eso, verdad? Están hablando de acuerdo a quién. De acuerdo a ellos mismos. El profeta que declara el engaño de su corazón es aquel que en vez de hablar la palabra de Dios, habla lo que su corazón le dicta. Oh, hay problemas con el corazón porque dice la Escritura que engañoso es el corazón. Eso tenemos hoy día personas así. Declara los engaños de su corazón en vez de la palabra del Señor. Y Dios pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Qué pasa en estos profetas? ¿Verdad? El verso 28, yo creo que es un verso un poco sarcástico. Dios está utilizando el sarcasmo aquí para traer establecer este punto. Establecer el punto de que su palabra es mucho más poderosa que los sueños y las profetizaciones de todos estos profetas de pacotilla que estaban en medio del pueblo. ¿Okay? Dice, el profeta que tenga un sueño, y una pausa, no es que Dios está diciendo que los sueños que ellos estaban teniendo eran válidos y que los contaran. Yo creo que Dios está siendo sarcástico aquí. Mira lo que dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra. Ve el contraste, pero yo digo que Dios está siendo sarcástico aquí. Yo creo que está diciendo, toda esta gente tiene un sueño, pero cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra. A ver, vamos a ver. Yo creo que el estilo aquí de escritura es parecido, si ustedes se recuerdan, a la historia de Elías y los profetas de Baal. ¿Se recuerdan de esa historia? En el monte Carmelo, cuando Elías dice, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Ustedes órenle a Baal, que derrame fuego del cielo sobre su sacrificio, y yo oraré a mi Dios que derrame fuego sobre el sacrificio, y el que envíe fuego, ese es el verdadero Dios, ¿verdad? Yo creo que Elías estaba siendo confrontativo allí, y yo creo que ese es el sentido de aquí, igual. El que tenga el sueño, que cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Y aquí es donde comienza el contraste ahora. Mira el final del verso 28 y el verso 29. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca. Ve el contraste que Dios hace aquí. Los profetas del pueblo tenían sueños bobos, declaraciones que no tenían que ver con la palabra del Señor, mentiras y engaños. Y Dios dice, pero mi palabra es más poderosa que eso. Mira el verso 28 no es más. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Vamos a examinar ese texto, ¿qué es lo que quiere decir? En este caso, una analogía. La paja son los sueños y las profecías de estos falsos profetas.
El grano es la palabra de Dios. Y lo que está queriendo decir es, examina lo que los profetas falsos predican y examina lo que la palabra de Dios dice. Por un lado tienes el grano y por otro lado tienes ¿qué? Pura paja. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? El grano se recoge y provee alimento. La paja, ¿qué se hace? Se recoge y se quema. No sirve para nada, solamente para ser quemada. Mira como Dios ahora dice, no es mi palabra como fuego. Interesante que coja esa analogía, ¿verdad? Esta comparación. Porque precisamente lo que se hace con la paja es echarse ¿dónde? Echarse el fuego. Y anteriormente él dice, los profetas predican su propio mensaje, son como la paja. Y ahora dice, no es mi palabra como fuego, que quema, que arde, que derrite, que purifica, ¿ve? Que destruye. Y luego dice, y como un martillo que despedaza la roca. ¿Ven? La palabra de Dios, poderosa como el fuego, como un martillo que rompe. Miren, ustedes tienen que admitir esto, lo que ustedes han creído en el Señor en su corazón, ustedes saben esto. Fue la palabra del Señor que vino y cogió el martillo y rompió su corazón. Fue el martillo de la palabra que vino y golpeó hasta que destrozó su ser y lo volvió a reconstruir. ¿Ok? La palabra del Señor es poderosa. Saltemos al capítulo 4 de Hebreos para examinar otra porción en este mismo punto. Hebreos 4, versos 2 y 3, una porción que ustedes la conocen mucho. Mira lo que dice allí el escritor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Allá en Jeremías, Dios usa la ilustración de un martillo que rompe la piedra para ilustrar su palabra. Aquí en Hebreos nos dice, la palabra es como una espada de dos filos. Y dice, más cortante que una espada de dos filos. Mira lo que dice de la palabra, que penetra, entra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nota lo que dice ahí el escritor de Hebreos. Uno, la palabra de Dios es viva. Viva porque procede de un Dios viviente. Está impregnada de la misma vida que está en Dios. Dios es vida y su palabra es viva. Es eficaz, o sea que es activa, que cumple la misión para la cual Dios la envía. Dios mismo dijo en Isaías 55 que mi palabra no retornará a mí vacía, sino que hará la obra para la cual la envié. La palabra de Dios no está dormida, es activa, convence, limpia y transforma. ¿Ok? Interesantemente, la palabra detrás en el griego original es energes, que es de donde viene la palabra nuestra energía. Cuando dice que es eficaz, o sea que tiene energía, que es poderosa, que está activa, que es operativa. ¿Ok? No hay nadie ni nada más allá de su alcance. También nos dice que es cortante y que penetra, que es cortante y que penetra. O sea que tiene un carácter incisivo, que a veces hiere y aún duele. Y si tú no puedes decir amén a eso, solamente mueva sus pies. Porque la palabra, es la verdad, la palabra del Señor, mi amado hermano, a veces cuando penetra como una espada cortante de dos filos, entra y duele. Es un carácter una más incisivo. Es ofensivo a veces. Es ofensiva la palabra del Señor. Porque le dice al hombre lo que el hombre no quiere escuchar. Y confronta al hombre en la condición en la que se encuentra. Pero miren, no solamente tiene un carácter confrontativo, cuando dice que es cortante y penetra, también podemos entender de que es como el bisturí del cirujano, que entra específicamente para poder reparar lo que está mal. Así que el carácter incisivo de la palabra confrontante
no es para la destrucción o con el propósito de destrucción, sino que entra para específicamente extirpar de allí lo que está mal y corregir para poder impartir vida. Es lo que hace el doctor, ¿o no? Usted va al médico porque le duele algo y el doctor le dice, bueno, mi varón, dama, tenemos que entrar ahí, hay que hacer este corte, hay que hacer allá, cortar aquí, hay que hacer esto, tenemos que, ¿verdad? Te vamos a anestesiar, no te preocupes, y te vamos a reparar. Usted le dice, ok, doctor, no hay problema, como usted diga. El doctor entra, lo cuesta, la anestesia, hacen todos esos procesos, ¿verdad? Cortan, entran, reparan, cosen de vuelta, y lo envían a su casa y ya al tiempo usted dice, me siento mejor. La palabra tiene ese carácter, es cortante y penetrante. Entra, mira qué interesante, penetra y mira lo que ella dice, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir. Ahí está el próximo punto. Discierne los pensamientos, divide el alma y el espíritu. Puede comprender lo que está en el corazón del hombre. La palabra ahí discierne en el griego original tiene la connotación de criticar o de juzgar. ¿Okay? El término sugiere entonces que sugiere una discriminación y un juicio de los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios penetra hasta los rincones más escondidos de nuestro ser. Y puede juzgar nuestros pensamientos aún antes de que ellos se conviertan en palabras, y juzga nuestras intenciones aún antes de que ellas se conviertan en acciones. Estamos al desnudo delante de la palabra del Señor. Mira el verso número 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto. Una de las razones que quizás a algunas personas no les gusta leer la Biblia específicamente por eso. Porque nos desnuda delante de la presencia de Dios. Y si usted en alguna ocasión siente que el pastor me está espiando, dijo algo ahí que como que me cayó a mí. No piense que yo lo estoy espiando, estoy diciendo cosas para específicamente usted. Es que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando yo les enseño a ustedes la palabra va y hace la obra, corta y penetra. ¿Ven? Es como la espada o el bisturí en las manos del cirujano. Todo está a la luz de Dios, expuesto por la palabra. ¿Okay? Así que, ¿por qué, mi hermano, por qué nosotros predicar solamente la palabra? Y miren, déjenme darle un contexto rápido antes de proseguir. Cuando digo solamente la palabra o solo la escritura, estoy hablando, mi amado hermano, que la única cosa que nosotros tenemos como contenido aquí de nuestra enseñanza es la Biblia. Y la Biblia bien enseñada e interpretada, porque ese es el otro problema. Al final vamos a hablar un poquito de eso. La Biblia bien enseñada y bien interpretada, porque hay uno de los lamentos que yo tengo siempre, especialmente en nuestra comunidad hispana, es que tenemos tantos púlpitos, pero tenemos tan poca palabra. Yo he vivido en lugar, mi hermano, que mucha predicación, pero no de la palabra. Mucho mensaje, pero no está la palabra de Dios incluida allí. Y cuando la incluye es toda torcida y toda mal enseñada. No. Nosotros como iglesia creemos en la sola palabra, sola escritura, mi amado hermano, bien enseñada, bien predicada, bien interpretada, para que el pueblo pueda ser alimentado. ¿Por qué? Número uno, porque la palabra de Dios es poderosa. Número dos, próximo punto, número dos, porque la palabra de Dios es segura. La palabra de Dios es segura. Miren, usted no sabe cuántas veces yo he visto a personas, predicadores, prohibirle cosas a la gente. No, que ustedes no pueden hacer esto, que ustedes no pueden hacer lo otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para luego, 10 años después, 15 años después, 20 años después, tener que tragarse las palabras. Porque tuvieron que cambiar de opinión. Y lo que 10 o 20 años atrás se prohibía, hoy como que tienen que buscar
forma de justificarlo. No, es que bueno, no es tan malo que digamos. ¿Por qué? ¿Pero por qué es que eso pasa? Porque estaban predicando mensajes de hombre. Estaban enseñando dogmas de hombre que no son seguros y que de la misma manera en que el hombre cambia, los dogmas también van cambiando. ¿Ok? Pero la palabra de Dios, cuando el predicador se planta en ella, mi amado hermano, pasan 50 años y el mensaje es el mismo, no cambia el mensaje. Yo escucho predicadores, mira, yo escucho predicadores que llevan 50 años predicando y usted escucha un mensaje de ellos cuando empezaron su ministerio y escucha un mensaje que predicaron el domingo pasado y es el mismo mensaje. Porque es la misma palabra. Y la palabra es segura. Y si te plantas en la palabra, tu mensaje no cambiará y no te vas a tener que tragar las palabras algún día. ¿Okay? La palabra de Dios es segura. Para ilustrar esto, permítanme ir al libro de Segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro. Y allí nos encontramos con Pedro hablando acerca de la palabra profética más segura. Verso 19 dice, tenemos la palabra profética más segura. Pero el prefacio al texto, al verso 19 de segunda de Pedro capítulo 1, es que Pedro le está diciendo a los creyentes de que él fue testigo ocular del momento en que Jesucristo se transformó o transfiguró delante de sus ojos. ¿Se recuerdan de esa ocasión? Cuando Jesucristo está en el capítulo 17 de Mateo, si usted lo quiere luego leer, Jesucristo fue a un monte alto allí y dice la palabra que se transfiguró delante de ellos. Él se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo y se llevó a Juan. Solamente 3 personas estaban con Jesús. Cuando dice que se transfiguró, quiere decir que el cuerpo del Señor milagrosamente en aquel instante dejó de ser un cuerpo humano y presentó su gloria delante de ellos. Miren lo que dice el texto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Es el evento de la transfiguración de nuestro Señor delante de los discípulos. Se apareció Moisés, Elías hablando con él. Y se escuchó una palabra del cielo. Este es el Padre hablando ahora. Dice que una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido a él oír. Esa es la experiencia que Pedro tuvo. Ahora regresando a segunda de Pedro capítulo 1, 16 y 21. Pedro le dice lo siguiente, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro está diciendo, yo no me inventé esto del evangelio, esto de que Cristo es Jesús es el Mesías, esto no es una invención hecha por fábulas de hombre, fuimos testigos, mira lo que dice, oculares, o sea que lo vimos. Verso 17, pues cuando él recibió honor y gloria del Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Note lo que Pedro está diciendo ahí, es una referencia a Mateo 17. O sea, nosotros vimos eso. Nosotros vimos que Cristo se transfiguró y lo pudimos presenciar y escuchamos la voz del cielo del Padre. Ahora el verso 19, aquí es donde viene el punto que quiero establecer. En el verso 19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura. Y a mí siempre me llamó la atención que Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? ¿O por qué más segura? Hay 2 interpretaciones que se dan. Una es que como Cristo vino y cumplió las profecías del Antiguo Testamento, ahora las profecías, la palabra de Dios del Antiguo Testamento es más seguro en el sentido de que se hace más fácil creer lo que el Antiguo Testamento dice, porque ahora vemos el cumplimiento de esas profecías. En el Antiguo Testamento eran profecías, en el Nuevo Testamento son cumplidas. ¿Ve? Y podemos decir, ahora tenemos la palabra profética más segura, porque ya se cumplió lo que estaba escrito. La otra interpretación es la siguiente, que la palabra de Dios es más segura aún que la experiencia que Pedro tuvo. Pedro está diciendo, yo vi al Señor. Yo vi la nube que vino del cielo. Yo escuché la voz que declaró, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Fuimos testigos oculares de su gloria. Pero Pedro dice, pero ustedes tienen la palabra profética más segura.
más segura que la experiencia que yo pasé. Mira lo que continúa diciendo Pedro en el verso 20 y verso 21. Pero antes de todo esto sabed que ninguna profecía, perdón, el verso 19, me salté, discúlpeme. La palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Tenemos la palabra del Señor que es segura, a la cual, mire, escuche, hacemos bien en prestar atención. Y la compara aquí Pedro con una lámpara que brilla en el lugar más oscuro y que nos ilumina el camino hasta que el lucero de la mañana aparezca. ¿Qué quiere decir eso? El lucero de la mañana aparezca. Está hablando de Cristo. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestras vidas hasta el momento en que Cristo regrese. Pero cuando Cristo regrese, ya tendremos a Cristo cara a cara. Y no tendremos necesidad de la Biblia escrita, porque tendremos la Biblia encarnada delante de nosotros, que es Cristo Jesús. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el verbo que se encarnó allí delante de nosotros. Pero hasta que ese momento llegue, nosotros tenemos ahora, mis amados hermanos, delante de nosotros la palabra de Dios, que es más segura porque ya fue cumplida, y también más segura que cualquier experiencia que nosotros podamos tener. Más segura, mis amados hermanos, que cualquier experiencia que alguien pueda decir. Hay gente que dicen, yo vi un ángel que se vino del cielo, o una nube se formó así en la cara de Cristo, o un arcoíris salió cuando yo dije algo. Mire, mi amado hermano, yo no entro en debate con la gente que dicen esas cosas, porque a veces no tengo ni las de ganar ni las de perder, porque pierdo el tiempo con eso. Lo que yo digo es, pero para mí lo más seguro es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Plántate en la palabra del Señor. No estés buscando experiencia. Plántate aquí porque esta sí es segura. Porque nuestros corazones son engañosos. Y si nosotros estamos buscando señales del cielo, que venga un rayo para que nos confirme algo, de seguro vamos a ver el rayo donde no había el rayo. Y vamos a ver lo que no hay. Y nos vamos a confundir. Yo he conocido personas así, que han tomado decisiones en su vida porque dijeron, Dios me dio una señal así del cielo, confirmando lo que yo dije que iba a hacer, lo que yo había dicho. Y luego recogen los frutos de la decisión. Y luego dice, ay, esa sí me dolió. No, mi hermano, tenemos la palabra de Dios que es más segura, la cual es una antorcha, mi amados hermanos, que ilumina nuestro caminar. Así que no nos olvidemos de que lo más importante, ¿verdad? Lo más seguro que tenemos es la palabra. Plántate en la palabra. Quédate ahí en la palabra. No te despegues de ella. Es segura. Iluminará tu caminar. Nunca te llevará al lugar equivocado. Nunca te llevará al lugar de perdición. Iluminará tu camino hasta que el lucero de la mañana aparezca. Dos cosas más y termino. Voy a ser un poco más rápido en estas dos. ¿Por qué sola escritura? Dije primero porque es poderosa, dije segundo porque es segura, tercero porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, más que mucho oro fino, dulces más que la miel y que la que les tira del panal. Cada una de las declaraciones que hace aquí el salmista es en relación a la palabra de Dios. Dice la ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor. Cada uno de estos títulos que Él le da es una forma de hacer referencia a la palabra del Señor, ¿ok? La palabra del Señor. Y mira lo que dice de cada uno de estos. Es perfecta.
en todas sus partes y en su totalidad. Es perfecta, es segura porque es digno de confianza. Es recto, es recta la palabra del Señor. O sea que hay rectitud moral, perfección moral, santidad en ella. Es pura y limpia, o sea que está libre de contaminación y de una pureza aceptable para Dios que permanece para siempre y que nunca cambia. Es verdadera, son justos y auténticos los juicios del Señor, son correctos. La palabra del Señor es auténtica y correcta. ¿Ok? Son deseables. Deseables. Ahora note que dice el salmista. Esta es la descripción, ¿verdad? Perfecta, segura, rectos, etcétera, etcétera. Pero tiene ciertos resultados, consecuencias. Dice que la palabra es perfecta y que hace que restaura el alma. O sea que restaura la vida verdadera. Le da a la vida a la persona que está en muerte, le imparte ahora vida, restaura el alma, levanta al caído. Dice que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. En este caso, cuando dice el sencillo, está hablando del ingenuo. Tiene un significado, una connotación negativa y positiva a la vez. El ingenuo, en el lado negativo, habla del sencillo, el crédulo que no conoce, el sencillo. Pero por el otro lado, la connotación positiva es que es enseñable. O sea, debido a que, como no sabe mucho, al escuchar y aprender a leer la palabra del Señor, se humilla y recibe la enseñanza. O sea, así que hace sabio al sencillo. Miren, han habido personas que quizás no han tenido mucha educación, pero porque sus mentes han estado dominadas por la palabra del Señor, han sido más sabios y más entendidos que muchas personas con doctorados y maestrías. No estoy de ninguna manera, voy a hacer una corrección, no estoy de ninguna manera argumentando en contra de los estudios. ¿No? Usted puede estudiar, estudia, entre más mejor, para la gloria de Dios. Usted puede tener una maestría, tenga la maestría. Usted puede tener un doctorado, tenga el doctorado. Amén, para la gloria de Dios. De ninguna manera estoy criticando eso. Pero la sabiduría no viene por cuántos grados yo tengo. La sabiduría divina, mi amado hermano, no es por cuántos años de estudio yo he acumulado. ¿Ok? El principio de la sabiduría es el temor al Señor, dice la palabra. Y en donde yo aprendo el temor al Señor es en la misma palabra del Señor. Y entre más mi corazón y mente estén poseídos y cargados por la palabra del Señor, más incremento en sabiduría. Una vez más, hay personas que yo he conocido que quizás no tienen muchos años de educación larga, pero conocen la palabra del Señor. Y son más sabios que muchos de los grandes doctores que han existido en la historia de la humanidad. ¿Ok? Porque el testimonio del Señor es seguro, es confiable, lo que quiere decir, digno de confianza, que hace sabio al sencillo. ¿Ok? Alegra el corazón, el otro resultado. Alegra el corazón, o sea, miren esto. La palabra del Señor educa las emociones del corazón, les enseña lo que es el verdadero gozo, lo que es la verdadera alegría. Y por eso trae alegría y gozo al corazón de la persona. Que cambia, mi amado hermano, las prioridades del corazón. Y ahora controla nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y trae alegría y gozo al corazón. ¿Ok? Alumbra, dice, alumbra los ojos nuestros. ¿Ok? Dice, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Entonces, no sé si usted ha puesto a pensar en esto, que los ojos son los órganos del deseo. Los ojos son los órganos del deseo. O sea, usted ve y usted quiere. Por eso que es importante que usted aprenda a controlar lo que usted ve. ¿Eh? Usted ve
Usted quiere. Usted no sabía que usted quería ese carro deportivo con carpeta, con convertible, con esos aros bien brillositos de color rojito, hasta que usted lo vio. Porque anteriormente a eso usted no sabía ni que existía. Pero en el momento en que pasa una persona conduciendo el auto por el frente de usted, usted dice, ay, yo quiero uno como ese. Los ojos son los órganos del deseo, de lo que uno espera en la vida. ¿Okay? Ahora, la palabra de Dios, escuche bien esto, la palabra de Dios ilumina nuestros ojos e infunde objetivos auténticos y valores dignos. Cuando la palabra de Dios controla nuestra vida, mis amados hermanos, comienza a cambiar lo que nosotros queremos. Cambia los deseos de nuestro corazón y de nuestros ojos. Transforma nuestros valores y nuestras prioridades. ¿Ok? Y me lleva al último punto. Dije, la palabra de Dios es perfecta y tiene todos estos resultados. Y por último, la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es útil. ¿Útil para qué? Útil para equiparnos para toda buena obra. Y Pablo allá en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17, le dice allí a Timoteo, en una exhortación de que él se mantenga plantado en la palabra. Es más, una de las exhortaciones más grandes que Pablo le hace a Timoteo es esta. Quédate en la palabra, Timoteo. Timoteo era un pastor joven que tuvo lucha con las pasiones juveniles, por eso Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. Timoteo tuvo luchas y batallas, a veces aún avergonzándose quizás del evangelio y de Pablo, no te avergüences. Quizás en un momento Timoteo estuvo débil y por eso Pablo dice, reaviva, reenciende el fuego que hay dentro de ti, Timoteo, no dejes que se apague. Y una de las exhortaciones que Pablo le hace a Timoteo es, Timoteo, no te olvides de la palabra, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Esa es la exhortación a él. No te vayas de ahí, quédate en la palabra. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice, las Escrituras te van a hacer sabio para llevarte a la salvación mediante la fe en Jesucristo. La palabra es útil para llevarnos a la salvación. Luego el verso 16, quizás es una de las declaraciones más importantes que hace Pablo acerca de la palabra del Señor, en donde él dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Teustopenustos es la palabra en el griego, quiere decir respirado. Saliendo de la boca de Dios, es un suspiro, podemos decir. Cuando dice respirado, podemos decir es un suspiro de la boca de Dios. Toda Escritura es un suspiro de Dios, hablada por Dios mismo. Esto habla, mi amado hermano, del carácter de la palabra. Cuando decimos que la palabra es inspirada o respirada por Dios, entonces todo lo que Dios es la palabra. Todo lo que está en Dios está en su palabra. Dios es santo, la palabra es santa. Dios es perfecto, la palabra es perfecta. Dios es verdadero, la palabra es verdadera. Y siga la lista. ¿Ok? Y ahora, donde quiero concentrarme, Pablo dice, y es útil. Es útil. La utilidad de la palabra aquí no es que usted puede buscar varios instrumentos para lograr hacer una obra. Yo creo que la utilidad aquí es que es el único instrumento que usted necesita para hacer esta obra. ¿Entienden eso lo que quiero decir? El carpintero, por ejemplo, que va a hacer un trabajo, o el mecánico que va a hacer un trabajo, pues tiene muchas herramientas en su arsenal. Y voy a hacer esto. Bueno, podemos usar esta herramienta, o quizás puedo usar esta otra herramienta, o quizás puedo usar otra herramienta si tengo que hacer aquello o lo otro, ¿verdad? Vamos a romper esa pared, pues hay uno que tiene un marrón y dice, pues con el marrón le vamos a dar el golpe. Hay otro que tiene una sierra y dice, no, mejor usemos la sierra, ¿verdad? Y hay diferentes herramientas que puede usar para lograr hacer el trabajo. Yo no creo que es lo que quiere decir aquí. El martillo, el marrón es tan útil para romper la pared como la sierra quizás. Son útiles los dos. Pero aquí la utilidad de la palabra, yo creo que quiere decir que es el único instrumento disponible para esta obra. No hay otra.
No, no es que usted puede tener, la palabra sí funciona, pero podemos tener estas otras cosas que también funcionan. No, no, no. La utilidad de la palabra es que es el único instrumento necesario y es que es útil para, y aquí está la lista, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir enseñar? Pues por supuesto es el contenido. Enseñar tiene que ver con la declaración de la verdad. Usted aprende la verdad. Es el primer paso siempre. El primer paso para la obra de santificación en la vida de la persona, lo primero que tiene que ocurrir es la enseñanza. Usted necesita recibir información. Aquí en la cabeza. Que luego se traslada a su corazón también. No necesita enseñanza, necesita recibir el contenido de la verdad. Ahora, una vez usted recibe la enseñanza, el próximo paso es redarguir y corregir. Redarguir es traer convicción del error. Corregir es ahora enderezar el camino. La palabra de Dios redarguye porque te convence de que estás mal. Te convence del pecado, te convence del error. Y luego te corrige y te dice, este es el camino por donde tienes que andar. Y final al cabo dice, instruye en justicia. Que es ahora causa que la conducta sea de acuerdo a la justicia de Dios. La palabra del Señor es útil para enseñar, para traer convicción del error, para enderezar el camino torcido y para encaminar ahora en el camino recto una vida que honre a Dios en la justicia de Dios. Mira lo que dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto aquí quiere decir completo, que no le falte nada, que esté equipado para toda buena obra. ¿Usted quiere ser útil en las manos de Dios? ¿Usted quiere poder bendecir a Dios y servir a Dios en sus hermanos, en la fe, mi amado hermano, de una manera que le dé gloria a Dios? La palabra es lo que usted necesita. Usted necesita la palabra de Dios en su vida. Usted necesita constantemente la palabra del Señor en sus corazones. Mire, amado hermano, lo he dicho una vez y lo he dicho 1000 veces quizás. Una de las preguntas que yo siempre hago cuando las personas vienen a mí a decirme que están teniendo dificultades en su vida, falta de fe, depresión, etcétera, etcétera. Puedo hacer una lista mucho más larga, ¿verdad? Pero, etcétera. Una de las preguntas que yo hago siempre es, ¿estás leyendo la palabra de Dios? Y algo que he descubierto es que la mayor parte de las veces me dicen, un poquito, más o menos. Pues, si soy honesto, no he hecho mucho eso. Has abandonado el alimento que tu alma necesita. ¿Quieres fortaleza? ¿Quieres poder? ¿Quieres tener todo lo que necesitas en tu corazón para vivir una vida recta para el Señor, que le agrade a Él? No abandones el regalo más precioso que Dios te ha dado aparte de su Hijo Jesucristo. Su palabra. Léela. Léela. Pastor, no la entiendo. Pues empieza a leerla, porque es que si no la lees no la vas a entender. Tienes que leerla. Léela. Cuando la vayas leyendo la vas a ir entendiendo. Quizás cuando la leíste la primera vez entendiste 10%, la segunda entendiste 15% y así por el estilo. Mientras más la vayas leyendo, más vas entendiendo. Pero no la vas a entender hasta que no la comiences a leer. Es realidad. Leamos la palabra. Aprendamos a ser criaturas de la Escritura. Tenemos tiempo, mi amado hermano, escuche bien. Tenemos tiempo para tantas cosas en nuestra vida. Tenemos tiempo para dormir. Que muchos de nosotros nos gusta hacer eso mucho. Tenemos tiempo para comer. A mí también me gusta comer, si no sientan mal. Tenemos tiempo para ver la televisión, tenemos tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para salir a pasear, tiempo para vacacionar, tiempo para todas las cosas. Pero, mi amado hermano, saquemos tiempo para la palabra del Señor. Sea disciplinado, toma la decisión y diga, voy a leer la Biblia. Y voy a leerla, voy a marcar mi reloj, voy a marcar mi calendario, voy a hacer una agenda, voy a decir, voy a leer la Biblia. Porque si tú no lo haces, todas las cosas alrededor de su vida van a tomar prioridad. Todo lo demás va a tener prioridad por encima de la palabra del Señor. Aprendamos a plantarnos en ella.
¿Por qué? La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es segura, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es útil para transformar sus vidas y sus corazones, para tomar su mente y transformarla y quitar la mente carnal y plantar la mente de Cristo. ¿Ok? Amén. Demos gracias al Señor.